A ver, si fueras de otro planeta. Así no me llevo, Gaby. Y tienes la posibilidad de ver desde arriba un incendio en la Tierra, ¿qué pensarías de los bomberos al estar interactuando con el fuego? Podría pensar que ellos son los causantes de ese incendio. Lo mismo pasa con las bacterias y lo que pensamos que causan. Wow. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Pues bienvenidos a Poderosamente Fit. Un episodio más, muy bienvenidos. Qué gusto Gaby, estar un otra placer vez. En este episodio que es maravilloso con un tema increíble. Sí, episodio número 8. Muy bienvenidos sean todos. Soy Gaby Sarasvati. Homero Alcázar. Y este episodio corresponde a el punto clave número 4, del cual hablábamos, que es sistema inmune. Sistema y entonces, inmune. ¿no? Okay. Este episodio se llama ¿Cómo fortalecer a tu sistema inmune? Porque, a ver, Homer, esto es un entretejido de todo. Nosotros venimos de una cultura en donde pensamos que todo está separado. Y entonces se han creado especialidades, ¿no? Okay, en estos 4 puntos importantes que venimos explorando a lo largo de estos episodios. Y está la especialidad que ve la parte digestiva y la especialidad que ve la parte de las hormonas, que es la salud endocrina, y la parte del sistema nervioso y la parte del sistema inmunitario. Ok, y muchas otras, ¿no? Que está defragmentado en lo que conocemos. Totalmente. Pero en estos 4 puntos clave, te voy a decir una cosa. No son 4, en realidad son 1. Por eso toda esta corriente de la psiconeuroinmunoendocrinología. Ok. Entonces, por eso hacemos la exploración de estos 4 puntos. Y esto quiere decir que lo que está pasando con nuestro sistema inmune tiene todo que ver con lo que está pasando también con nuestras hormonas, con nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso, y sobre todo con la parte del sistema digestivo también. Claro, Ajá. Fíjate que a mí esto además le encuentro mucho sentido porque, pues no sé, o sea, desde chiquito a mí me sonaba extraño porque decía, o sea, en mi cabecita de niño, yo decía, bueno, pero yo soy uno, soy completo. ¿No? Y a final de cuentas tenemos un solo sistema que es el cuerpo. Y le encuentro mucho sentido cuando empezamos a hablar precisamente así como en un solo sistema, como lo vamos a ver ahorita con la parte del sistema inmune. Sí, claro, claro. Y por eso la PNIE, de hecho, no solo se queda con la parte biológica, sino que también incluye esta parte de la psico, o sea, de la psique también, es decir, de todo lo que está pasando con nuestros pensamientos, que es el resultado de toda la actividad derivada de nuestro cerebro. Buenísimo, pues la verdad es que si no le has dado, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, antes de continuar, dale ahí like, dale seguir, toca la campanita para que estés informado cada vez que estamos lanzando un nuevo podcast. Todos los martes estamos lanzando cada episodio, y pues que estés informado, porque la verdad es que es información básica para que podamos restablecer nuestra salud y saber por dónde y por lo menos qué no hacer. Claro, y que esta es la primera parte justo de todo el programa de la membresía Prime. Entonces, siempre con muchísimo gusto y por ser parte de todo este movimiento de salud, de conciencia, de transformación, de educación, lo compartimos abierto. Entonces, esto que vamos a ver de cómo fortalecer el sistema inmune es solo la primera parte de lo que vemos después en la exploración con mucho más a profundidad y mucho más a detalle en la membresía Prime, los siguientes pasos. Exacto, que son 3 más. Se apenas el primer paso. Entonces, si tú lo estás escuchando hoy por primera vez, este es el primer paso de qué es lo que no hay que hacer. Y en la membresía Prime vemos otros 3 pasos que se ponen maravillosos. Exacto, lo que sí, lo terapéutico y los hábitos para mantener el resultado. Los hábitos. Así que, pues vamos a darle de lleno con la parte de este episodio que es el sistema inmune y vamos con la parte más divertida, Gaby. Venga. ¿No? La parte de los mitos y los errores. Estos mitos ahora sí, Homer, están súper profundos. Entonces, ¿te parece si vemos un poquito como los vamos desmenuzando? Respuesta rápida. Pues podemos hacer una respuesta rápida ahorita y después ya conforme vamos avanzando los vamos profundizando. Va a estar padrísimo porque en verdad que se van a romper varias estructuras
estructuras y varias cajas, varias creencias sobre lo que pensamos que sucede, pero en realidad no sucede, como el ejemplo de los bomberos. Sí, totalmente. Y antes de empezar con los mitos, quisiera comentarles a todos los que nos están escuchando que los invitamos a tener esta total apertura, esta visión, porque los vamos a empezar a romper, a desmitificar todas estas statements, todas estas creencias, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la medicina integrativa. Entonces, la medicina integrativa siempre va a arropar a muchas medicinas, las medicinas milenarias, la medicina, muchos sistemas de medicina en general, y entonces no únicamente se queda con una sola visión de la medicina alopática, que es muy buena. Tenemos, por ejemplo, grandes urgenciólogos, grandes cirujanos también. Sin embargo, es solamente una visión. Es como si viéramos un reloj. Entonces, ese reloj tiene 12 manecillas, ¿estás de acuerdo? Ajá. Cada manecilla representa un prisma, representa una manera de ver las cosas. Entonces, la medicina alopática tiene una forma de ver las cosas, pero también todos los sistemas de medicina. Entonces, lo que hace la medicina integrativa y a través de muchos sistemas es integrar todas estas visiones. Entonces, vamos ahorita a hacer una exploración, a cuestionarnos cómo debe de ser, de qué es lo que hemos aprendido en cuestión de nuestro sistema inmune y todo lo que se deriva de él. Y gracias, Gaby, por hacer esta invitación, porque a veces cuando nos enfrentamos a información nueva que rompe alguna de nuestros paradigmas, de las cajas, de las creencias que tenemos, a veces solo la rechazamos. ¿No? Porque precisamente está atentando contra pues un status quo en el que ya estamos cómodos. Entonces es una invitación maravillosa de que abramos esa puerta a las infinitas posibilidades de cómo pueden ser otras formas de ver la vida y la perspectiva en cuanto al tema de salud. Sí, claro. Y eso nos va a dar el gran regalo que es la evolución. Claro. Y si lo estás escuchando es porque ya estás listo. A lo mejor te falta romper alguna creencia, pero si ya estás aquí, es porque ya estás listo. Totalmente. ¿Sale? Entonces, pues bien, primer mito. Las bacterias y microbios son las causantes de las enfermedades. Tan, 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 tan. ¿Cierto o falso? Pues yo hace mucho tiempo tendría que haber dicho que era cierto. Ajá, falso. Falso totalmente. Wow. Sí, esto viene de la teoría del germen, que quiero que la exploremos con mucha más profundidad en este momento. Por eso les decía, ahorita vamos nada más a decir cierto, falso, y ahorita vemos cómo. Hacemos toda la exploración. Perfecto. Pero es falso. Mito 2. El sistema inmune sirve para defendernos. Ay. Pues también tendría que decir que es cierto, pero depende. Relativamente cierto. O sea, sirve para defendernos. Culturalmente aprendimos. Si le preguntamos a cualquier persona, ¿para qué sirve? El sistema inmune te va a decir, sirve para defenderte. O sea, sí sirve para defendernos, por supuesto, pero es una de las tareas nada más que tiene. El sistema inmune tiene la maravillosa encomienda de mantener al ser humano en la condición óptima. Wow. Entonces, no solamente es defendernos viene desde un punto como de supervivencia, ¿sabes? De escasez. De escasez, totalmente. Cuando el sistema inmune está, de hecho, diseñado para la prosperidad, para mantenernos en óptima condición. Qué hermoso eso. Maravilloso. Entonces, parcialmente ni cierta ni falsa. Si es parcialmente cierto, es falso. Ok, ¿no? Claro. Si me da gripa, me resfrío, me resfrío, es porque mi sistema inmune se ha debilitado. O sea, lo que conocemos y que dicen las abuelitas, se te bajaron las defensas. ¿Cierto o falso? Pues tendría que decir que cierto.
Eso sí, mira, falso de toda falsedad. No, totalmente falso. Y yo creo que igual si nos estás escuchando es ¿qué? ¿Cómo? Entonces me da gripe, tos, resfriado, quiere decir que está pasando otra cosa y que no se me debilitaron las defensas o algo así. Sí, y ahorita vamos a hacer la exploración. Ok, buenísimo. Si tengo algún resfriado, mito 4, si tengo algún resfriado, es recomendable tomar algún antibiótico. Uh-huh. Híjole, yo no tomo nada, pero sí tendría que decir que eso era algo cierto. O sea, un resfriado, antibiótico. Todo el mundo te manda algo. Falso. Totalmente falso. Sí, totalmente falso. Ahorita lo vamos a explorar, pero no es ni necesario y mucho menos la automedicación. Mucho menos. Mucho menos. Fíjate que inclusive ahorita nos explicas, pero inclusive por ahí está esta frase en donde si los mocos son verdes, entonces es de bacteria y necesitas antibiótico. Y si son transparentes, entonces es virus y necesitas ¿cómo se llama el de los virus? Antiviral. Antiviral, exacto. No. Ahorita nos platicas de eso. Vamos a explorar eso. Buenísimo. Exacto. Vamos a explorar datos duros, como siempre. Platíquenos en dónde estamos en el mundo. ¿Qué información tenemos alrededor de esto? Son datos duros bien importantes y yo creo que ahorita desde tu punto de vista de finanzas como financiero, pues vas a ver que no nos salen las cuentas, caray, ¿no? Uh-huh. Como punto número 1 en cuanto a dato duro, la Organización Mundial de la Salud advierte que la resistencia a antibióticos es hoy por hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad y el desarrollo. ¡Wow! O sea, nos hemos estado haciendo resistentes a los antibióticos. Bueno, ¿te acuerdas que hemos estado hablando de muchísimas resistencias? ¿No? Claro, resistencia al cortisol, resistencia a la insulina. Sí, entonces también por el uso y abuso de los antibióticos, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud dice que esta es una de las mayores amenazas en el desarrollo. O sea, no únicamente en la salud mundial, sino en la seguridad y el desarrollo. Esto es de tomarse en cuenta, sobre todo para países como México, que son de los países que más consumo de antibióticos tiene. Uh-huh. Ahorita nos platicas, pero este consumo mayor es porque nos automedicamos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, para que te den una receta, o sea, totalmente, sí. Es complicadísimo y además te cuesta una lana. Y la verdad es que es algo que es importante tomar en cuenta porque gente, por ejemplo, de América Latina en general, sobre todo México, pero sí de América Latina, piensan o crecieron con esta cultura de que es importante tomar antibiótico. Y entonces toman antibiótico como si estuvieran tomando pues unas pastillitas así para refrescar el aliento, ¿no? Okay. Entonces, eso no es así. Lo que está pasando es que, pues, de alguna manera ha estado como muy a la mano pues que puedan comprar estos antibióticos. Está de muy fácil acceso. Es de muy fácil acceso y, por ejemplo, eso lo dices muy bien. En Estados Unidos, para que te den un antibiótico es muy complicado. Ajá. Y en Europa, menos. Yo una vez conocí, fíjate, a un doctor, me encanta platicar esta anécdota, porque un médico alemán que me decía, ¿qué les pasa a ustedes? O sea, ¿por qué están consumiendo tanto antibiótico? Ya no es posible. Entonces sí, eso es lo que pasa. O sea, hay un promedio, por ejemplo, de uso en niños de hasta 4 tratamientos de antibiótico al año. Wow. Uh-huh. Cuando en otros países ni siquiera se usa. Uh-huh. Con esto que acabas de decir, nuevamente quiero hacer una invitación porque seguro tienes un primo, un familiar, la abuelita, que a todo mundo le anda recetando su antibiótico y a todo mundo anda inyectando. Entonces, invítalos a que escuchen este episodio porque en verdad que se genera, pues no sé, una resistencia, un conflicto en el cuerpo. O sea, no sé. La resistencia a los antibióticos. A los antibióticos. Ajá, y al final del día, la Organización Mundial de la Salud está haciendo la advertencia. Estamos atacando a nuestro propio cuerpo. Sí, totalmente. ¿Qué más tenemos? Las resistencias. Segundo dato duro. La resistencia a antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad. Uf. Uh-huh.
Entonces, y cada vez es mucho más frecuente. Siguiente dato duro. La resistencia a antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública. Yo creo que ese dato nadie lo tiene presente, ¿no? A lo mejor, o sea, ya sabes, las principales amenazas de salud pública, el COVID, ¿no? El herpes o algo así. No. Sí, las cosas que están ahí muy evidentes. Antimicrobianos. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Ajá. Ok. Y fíjate, aquí van estos datos que te van a interesar porque son cifras. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, más de 700,000 muertes anuales se presentan cada año debido a infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos. Wow. O sea, 700,000. O sea, hablábamos justamente así de la anualidad de muertes de diabetes. Sí. Y es pues prácticamente, o sea, casi llega, ¿no? Casi llega a la diabetes, pero, o sea, es importante. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque las personas ya se volvieron resistentes, según los datos, ¿no? Que nos están arrojando estas organizaciones. Claro, y aquí, bueno, es importante hablar de la información y por eso es importante compartir la información y sobre todo la información que está estructurada, porque de alguna manera este sistema capitalista en el cual estamos viviendo, pues hay un negocio, ¿no? Y ese negocio quiere crecer y ese negocio es la farmacéutica que hace sus medicamentos. Uh-huh. Pero por otro lado, y por supuesto que como negocio quiere expandir y multiplicar la riqueza, lo cual pues en este sistema capitalista es así como funciona. Pero por el otro lado no tenemos el conocimiento. Claro. Sí, entonces, pues claro que ahí va a haber muchas voces que estarán diciendo sí a los antibióticos o sí a la medicina sin satanizarlos porque pues, cuando se necesiten, se necesitarán, claro. Pero no abusando de ello, como nos estás mencionando. Sí, totalmente. Uh-huh. Y esto para mí es importantísimo porque impacta en tus finanzas, impacta. Claro. Pues, y no son las finanzas personales, en las del gobierno. Fíjate en la multiplicación. Habla justamente la Organización Panamericana de la Salud que puede ocasionar 10 millones de muertes anuales en los próximos 25 años. Uf. Sí, es súper alto. Y hablando de finanzas y de economía, deja pérdidas económicas que superan los $100 billones. Es una estimación hacia el 2050. Fíjate, es un montón. Ajá. ¿No? Ajá, pero o sea, ve como todo el dinero que se está moviendo, ¿no? Los $100 billones de pérdidas económicas versus también las ganancias económicas que tienen las farmacéuticas. Claro. Entonces, a ver, estamos hablando de salud, no estamos hablando de enfermedad o de negocio. Claro, de enfermedad. Nos urge reenfocar todo hacia la salud y no estar siguiendo con el tema de enfermedad, porque aquí lo tenemos. Estos son datos duros, estos son datos fehacientes. O sea, hacia 2050, que estamos ahorita, o sea, ya pues a unos 27 años. $100 billones de nada más pura pérdida económica. Y ahí se los dejamos nada más para que si estás escuchando y eres curioso, solo métete a ver cuáles son las ganancias anuales de las farmacéuticas. Ojo, no estamos satanizando ni a los fármacos ni a las farmacéuticas, simplemente es que compares estos números financieros en donde por un lado están las pérdidas y por otro lado las ganancias. Y por eso es importante transmitir esta información. Claro. Por eso desde mi parte financiera me sumo mucho a este tema y a impulsar la parte de la salud porque en verdad que afecta. Claro. Ahora sí vamos con la carnita, ¿no? Ahora sí con qué es lo que está pasando con el sistema inmune. Entonces les quisiera compartir, si me permites, Omer, así como hacer un viaje hacia qué es el sistema inmune, porque nada más culturalmente aprendimos como a repetirlo, ¿no? Es que tienes que fortalecer el sistema inmune y es que te ha debilitado y así, pero quisiera de una manera súper simple explicarles qué es esto. Vale. El sistema inmune hace cuenta que es el rey que opera todo tu organismo. Entonces, un poquito si lo vemos como desde arriba, el sistema inmune es una red. Y es una red que está comunicada con principalmente dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, es decir, las hormonas. Entonces, el sistema nervioso es su vicepresidente. Bueno, y los dos, el endocrino también son sus vicepresidentes. Okay. Entonces, haz de cuenta que el sistema inmune primero tiene
como muchísima gente trabajando para el cuerpo, en favor del organismo. Y aparte tiene 2 ejecutivos muy importantes. Ajá. Okay. Pero esta red compleja donde intervienen, haz de cuenta, órganos, células, tejidos, sustancias, un sistema maravilloso de mucosas, todo el sistema linfático que sirve para hacer procesos de limpieza y de detoxificación. Es decir, es una infraestructura muy importante. No es nada más como sube si tus fuera, defensas. Ajá, sube tus defensas y ya, no. Entonces es una red maravillosa que tiene que estar en una comunicación constante. Pues haz de cuenta como si lo viéramos con la célula de nuestra familia. Para que nuestra familia sea funcional, tiene que haber una buena comunicación. Para que nuestra empresa sea funcional, tiene que haber una buena comunicación. Entonces, esto de la comunicación efectiva tiene que imperar. Entonces, ¿cómo se comunica? Por ejemplo, el sistema endocrino, es decir, nuestras glándulas con nuestro sistema inmune a través de las hormonas. Y es esta comunicación bioquímica. Pero también tiene otro tipo de comunicación, que es la comunicación eléctrica, que establece todo nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro con estos impulsos eléctricos que manda. Y el sistema inmune se va a comunicar a través de procesos de señalización. Entonces, todo el tiempo, mira, está en esta constante plática para ver qué es lo que está pasando. Ahora, aprendimos culturalmente que era para defendernos. Es una de las funciones, pero la función principal es que nos ayude a prosperar, a estar en la condición más óptima. Y esto lo va a hacer con 3 tareas muy importantes. Oye, Gaby, a ver, nada más antes de que sigamos, porque las tareas son súper importantes, pero déjame parafrasearlo en otro esquema, a ver, en un tema empresarial. Porque ahorita, como fuiste explicándolo, me queda súper claro y me imagino un desarrollo inmobiliario, una fábrica, una empresa, para cualquiera funciona igual. Hay una persona o una serie de personas que están organizando todo un proyecto. Y, por ejemplo, en un desarrollo inmobiliario, pues hay una constructora que está pegando tabiques, que sigue las reglas de un despacho de arquitectos que hizo rayas para saber cómo estaba, pero además tiene que haber alguien que los está poniendo de acuerdo, porque no pueden pegar tabiques más rápido de lo que se vende. Y entonces hay alguien que pues a lo mejor no tiene ninguna relación, que son las ventas, y que no saben cómo están pegando tabiques, o en una fábrica que no saben cómo se fabrica un coche o una máquina, pero hay unas personas de ventas que están encargadas precisamente de hacer este proceso de las ventas, y alguien más que está encargado de la puesta en marcha. ¿No? Entonces, ahorita que dijiste todo esto, pues así me hace mucho clic en este sistema empresarial que a lo mejor está un poco más tangible para algunos, en donde lo podemos estar viendo y cómo todo en realidad es un organismo que tiene que trabajar de manera muy sincronizada. Claro, ¿no? Claro, sincronizada, y lo más importante de siempre tomar en cuenta es en favor del ser humano. Es decir, el sistema inmune está trabajando para nosotros en todo el tiempo, sin descanso. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar esta parte de es que se me bajaron las defensas, ¿no? O es que me está defendiendo. Bueno, sí, hay ciertas células que son, por ejemplo, los macrófagos, que se encargan de hacer procesos de comerse todo aquello que pueda ser a lo mejor tóxico para el ser humano. Entonces, un poquito para regresar a cuáles son estas tareas principales del sistema inmune. Con las 3. El sistema inmune se va a encargar primero de reparar. De reparar todo aquello que no está trabajando correctamente para que el cuerpo pueda ser lo más funcional posible. Entonces, haz de cuenta que es justo como pues alguien de el área de mantenimiento de una empresa. O sea, todos ya sabes que tienen ya sus funciones y así. Y entonces, si hay una gotera,
tiene que ir a ver la gotera, ¿no? Si hace falta algo en la parte del almacén, entonces pues va y arregla ahí. Una computadora no funciona, van y la arreglan. Exactamente. Entonces, así con el cuerpo. O sea, va a tener estos procesos de señalización. O sea, siempre están mandando así como ciertas células que sensan. Así que es lo que está pasando en el cuerpo. Y entonces luego, a través de esta señalización, lo van reportando. Claro. Y entonces luego manda células, manda sustancias, el mismo sistema endocrino le ayuda a través de las hormonas a hacer procesos de reparación también con ciertos incluso pueden ser ciertos neuroquímicos también para poder reparar. Ajá. Fíjate que eso lo veo muy claro como arquitecto porque hoy hay softwares en donde hasta ya este foco tiene 44,000 horas de vida y de uso y le quedan 1,000 horas. Entonces ya te lo va detectando. Sí, totalmente. Hoy puedo, a lo mejor eso, cada quien tiene su forma, pero ese tipo de cosas es mucho más fácil integrarlas cuando asumimos con algo que usamos día a día. Sí, claro. Entonces, cuando la reparación es muy simple, repara y ya. Ajá. Okay. Pero hay veces que la reparación necesita más infraestructura. Entonces hace una segunda tarea que es la regeneración. O bien cuando ya reparó y dice, caray, pues como el arquitecto, ¿no? Y si en lugar de que se quede así, ¿qué tal si lo actualizamos? Y entonces lo ponemos mucho más lindo. Entonces, ¿sería como una remodelación? Una remodelación, exactamente. Esa es una regeneración. O sea, hace sus remodelaciones y para que haga estas remodelaciones, estas regeneraciones, necesita recursos. Necesita de nutrientes, necesita de estos cofactores, necesita de esta materia prima de proteínas para que pueda construir, las proteínas son nuestros ladrillos, entonces, y es parte importante de nuestro sistema inmune también. Entonces, necesita de este material para que pueda hacer estas reparaciones. Ajá. Y entonces, una vez que el cuerpo, o sea, ya nos ayuda este sistema inmune a mantenernos en su condición más óptima. Pero ya cuando regeneró, puede hacer una tercera tarea bien importante que es el rejuvenecimiento. Wow. Entonces, platícanos eso. Sí, claro. O sea, no solo se va a quedar en la remodelación, sino, o sea, en la actualización, ¿no? Sino así de, caray, ya actualicé aquí y pues resulta que, y si hacemos todo el cuarto, ¿no? No solamente el balcón. A lo mejor computadoras nuevas, un software nuevo, más veloz, amplías la memoria. Exacto. Entonces, hace procesos, el metabolismo se vuelve mucho más eficiente. Entonces, todos los procesos que está haciendo se vuelve mucho más eficiente. Todas nuestras células siempre tienen periodos de renovación. Entonces, hay, por ejemplo, las células de nuestro intestino simplemente se renuevan cada 7 días, imagínate. Entonces, así cada uno de los órganos tiene sus periodos de renovación. Entonces, en lugar de renovarse, como ya está trabajando de forma tan óptima, en lugar de renovarse igual, o sea, de hacer una réplica del ADN igual, empieza, de hecho, a hacer mejoras. Y entonces, eso de hacer procesos de rejuvenecimiento es muy bueno. O sea, yo creo que tú lo has visto también como parte de nuestros programas. O sea, el Poderosamente Fit 360 es lo que estamos haciendo en nuestro entrenamiento de Joven por Siempre. Sí, y hay testimonios maravillosos. Por supuesto, en donde se mide la edad cronológica como tal de una persona, en donde, pues, por su fecha de nacimiento, tú tienes una edad cronológica, ¿no? Por ejemplo, mi edad cronológica de 45 años. Pero la edad biológica, o sea, cuando tú la mides ya de acuerdo a cómo están funcionando tus órganos, la energía vital que tienes, hay muchas ahorita formas de medición, por ejemplo, lo que miden los telómeros también. Entonces ya ves que la edad biológica puede ser completamente diferente. O sea, de hecho lo puedes ver con el cálculo que puede hacer cualquier otra persona, ¿no? No, y el semblante, o sea, ahí en 360, la verdad es que se nota. Claro. ¿No? A final de cuentas se nota, la salud se nota, se irradia. Claro. Y también se contagia.
la salud, ¿no? Y tenemos ahí testimonios de personas que pues entraron pareciendo de una edad y 10 semanitas después, pues un cambio radical. Exacto. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos procesos de rejuvenecimiento? A que el cuerpo tiene la capacidad de renovar su parque celular para poder crear una mejor apariencia y a tener la capacidad de llevar o de optimizar al metabolismo. Y entonces el metabolismo está trabajando de una manera mucho más eficiente y entonces se puede optimizar pues prácticamente todo lo que está, todas las funciones que está haciendo el cuerpo. Entonces esto a su vez genera que nuestras mitocondrias, que son las fábricas de energía, estén produciendo una mayor cantidad de energía vital. Y entonces pues un proceso de rejuvenecimiento quiere decir que hay células nuevas, que hay información nueva, que hay todo una energía vital mucho más en comparación a cómo se producía y en general pues las personas se ven y se sienten muy bien. Todo esto es gracias a todo lo que está orquestando el sistema inmune. Entonces pues ya cuando nos damos cuenta de eso pues sirve el sistema inmune mucho más que para defendernos y por eso te decía al principio, si únicamente tomamos en cuenta que el sistema inmune nos está defendiendo, estamos pues prácticamente en un modo supervivencia, cuando tenemos un gran tesoro. Claro, porque tiene muchas otras funciones, como nos lo estás compartiendo ahorita. Por supuesto. Ahora, vamos a adentrarnos más a los mitos, ¿no? A ver, vamos a desmenuzarlos, lo que nos decíamos. Exacto, lo que decías, ¿no? Exacto. A ver, entonces el mito 1, del cual estábamos hablando, las bacterias y los microbios son los causantes de las enfermedades, que es como lo de los bomberos que estábamos hablando. Sí, totalmente. Esto, antes de entrar a lo de los bomberos, tiene que ver con esto que decíamos del sistema inmune, de, a ver, el sistema inmune está para defendernos. Entonces, yo te comentaba ayer, ¿para defendernos de qué? ¿De qué? Exacto. ¿De qué nos va a defender? Pues, y mi respuesta fue así de las bacterias. De los bichos. A ver, tú que nos estás escuchando, ¿para defenderte de qué? ¿De qué? Pues sí, así nada más estamos como reproduciendo la información, ¿no? Para defendernos de los microbios. Los microbios, sí. Ok, porque entonces hay una creencia con la cual hemos venido operando de justo este mito de las bacterias y en general todos los microbios son los causantes de las enfermedades. Sí nos defiende el sistema inmune, pero ¿qué crees? No nos defiende de las bacterias y de los microbios. Boing. Porque las bacterias y en general todos los microbios, como ya lo hemos visto, forman parte de nosotros. Es decir, o sea, esto es una así mind blowing. O sea, las bacterias y los microbios en general, o sea, hongos, virus, protozoos, forman parte del sistema inmune. Te puedo decir que ellos son la mano de obra del sistema inmune. Es cuando el sistema inmune dice, quiero hacer una remodelación, los trabajadores son las bacterias y los virus y los microbios en general. Eso es lo que está pasando. Entonces, no están atacando al ser humano, forman parte del ser humano, están colaborando con el ser humano. Entonces, en términos de aquí del mito, ¿las bacterias y los microbios son causantes de enfermedades? No son causantes de enfermedades, es tal cual como abrimos el episodio. Si nosotros viéramos a la Tierra desde arriba y entonces vemos un incendio y vemos ahí bomberos interactuando con el fuego y no sabemos los usos y costumbres de la Tierra porque somos extraterrestres, probablemente, ¿qué pensarías? Pues sí, vamos a pensar o voy a pensar que son los que están causando el fuego o alimentando inclusive el fuego, ¿no? O generando más daño inclusive. Y eso es lo que se ha pensado justo gracias a la teoría del germen. Entonces no están presentes siempre que hay un proceso en el cuerpo que se le ha llamado proceso infeccioso. Y al medirlos en un laboratorio, pues entonces esta medición sale alta de a lo mejor alguna cepa de bacteria, de a lo mejor un hongo, de lo que sea, pero están presentes porque están colaborando con lo que está pasando, tal cual como los bomberos.
Okay. Están colaborando con lo que está pasando y sería pues un poco erróneo decir los bomberos son los causantes del incendio, como es un poco erróneo decir las bacterias son las causantes de la infección. Esto es wow, o sea, para romper... sí, una caja, acaba de destruirse una caja, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que, retomando un poquito... lo que vimos de el sobreuso de los antibióticos y usando este tema de los bomberos es que vivimos en incendio, pero además matando a los bomberos. Sí, así, tal cual. Y entonces hay más incendio y llegan más bomberos y mato más bomberos. Sí. Y entonces el incendio crece. Sí, y así el incendio de absurdo es la inflamación. Sí. Este sistema está de cabeza. Sí, tal cual. Y esto es, esto es científico, ¿eh? O sea, mucho está basado justo en la medicina germánica que habla a través de una de sus leyes. O sea, hay 5 leyes biológicas y habla de cuál es la tarea de las bacterias y de todos los microorganismos. Pero en general, como tal, todo esto surge cuando se descubre el microscopio. O sea, estamos hablando de 1800. Entonces, ahí empieza a ver esta parte como de en el momento en el que ven así con el lente a pues ciertos microorganismos justamente que estaban en movimiento, empezaron a explorar más y entonces surge este postulado de Louis Pasteur sobre la teoría de los gérmenes, en donde al ver pues tejido entre comillas infeccioso, es decir, tejido con cierta actividad biológica y veía ahí a ciertos microorganismos, a bacterias, pues entonces dijo, pues ellos son los causantes. Estos, o sea, si están aquí, haciendo fuego. Exacto, si están aquí los bomberos en el fuego, pues los bomberos son los causantes del fuego. Es una teoría como tal y es una teoría aún vigente. Sin embargo, al mismo tiempo surge otra teoría que es la teoría del terreno. ¿A qué te suena esto de teoría del terreno? Bueno, definitivamente que es el lugar en donde se construye. Claro, así, totalmente. Y entonces esta teoría del terreno viene postulada igual por otro científico que es Antoine Béchamp, que de hecho fue maestro de Louis Pasteur. Y entonces al ver como todo el postulado de Pasteur y de lo que estaban viendo con el microscopio, dice, a ver, no, espérate, o sea, no son los microorganismos, es el terreno, o sea, dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el terreno, es como se van a comportar estos microorganismos. Entonces, o sea, imagínate. A ver, eso le encuentro muchísimo sentido porque yo puedo construir una casa igualita, pero si el terreno es lodoso, necesito cimientos diferentes, así es un terreno de piedra o si es un terreno de tierras deslizables como pudiera ser la ladera de un cerro, ¿no? O inclusive si lo quieres construir en un río o en una bahía. Claro. ¿no? Claro que el terreno es importante. Muy importante. Entonces dijo, no tiene nada que ver la actividad o no es que no tenga nada que ver. Simplemente lo más importante entre lo que está pasando con los microbios, con los microorganismos y lo que está pasando con el cuerpo, entre los dos tiene mucho más peso el cuerpo, tiene mucho más peso el terreno y dependiendo de las condiciones, si está lodoso, si está nutricio el terreno, entonces los microorganismos se comportan diferente. Claro. En la teoría de Antoine Béchamp, postulaba justo la importancia de que el terreno estuviera nutrido. En la teoría de Louis Pasteur, que era la teoría del germen, postulaba el uso de antibióticos. Entonces, ¿cuál crees que fue promovida? Claro, definitivamente el uso de antibióticos. Por supuesto, porque la teoría de Antoine Béchamp no vendía nada. Entonces es importante también no cerrar los ojos, ¿no? Ante lo que está pasando. Yo cuando empecé a estudiar toda la parte de naturopatía y de medicina integrativa, pues, hicimos una exploración de a ver, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿de dónde viene esto de que hay que usar todos estos fármacos y antibióticos y en fin? Y bueno, pues viene justamente de todo el entrenamiento que se recibe en las escuelas de medicina, que lo quiero decir con mucho respeto y con mucho cuidado, pero
también con mucha responsabilidad y con todo lo que es, que los programas de las escuelas de medicina son programas que están patrocinados por una industria. Entonces no hay que cerrar los ojos a eso tampoco, ¿no? Claro, porque además, yo veo ahí varias cosas. Uno, está fragmentado, ¿no? O sea, no, es difícil que vean al ser humano de manera integral. Y dos, está sesgado. Sí, ¿no? claro. Hacia un tema de ver solo la enfermedad, como nos los has compartido en otros episodios. Sí, claro. Y como yo les digo también un poco siempre a mis pacientes, cuando nosotros entramos a nuestra primera carrera, entramos muy jovencitos. A los 18 años. Entonces, ¿qué te pueden decir a los 18 años? Pues todo lo que te digan prácticamente, pues lo estás dando por válido, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Y más como en un sistema tan militarizado y así. Entonces, sí te digo, lo quiero decir con mucha responsabilidad, con mucho respeto también. Tenemos grandes médicos, grandes especialistas en cuestión de urgencias, en cuestión de atención a la enfermedad. Pero ahorita es importante llevar nuestros ojos a la atención a la salud y hay que hacer nuevos movimientos justamente para aprender cómo construir salud y no únicamente estar atendiendo a la enfermedad. Ajá. Buenísimo. Entonces, esto del segundo mito de que el sistema inmune sirve para defendernos, sí sirve para defendernos, no en particular de las bacterias y de los microbios en general, sirve para defendernos de las toxinas. De eso nos está defendiendo. ¿Por qué razón? Hoy por hoy se está consumiendo la mayor cantidad de microplásticos en la historia del ser humano. Entonces, cualquier persona puede tener, cualquier adulto como tal, al menos haber acumulado una cantidad de microplásticos ya en estudios, ya hay mucha ciencia que avala esto, equivalente a una tarjeta de crédito. Eso es lo que tiene todo el sistema. Ajá, eso es lo que tiene un adulto en promedio. Entonces, eso ya lo han estudiado. Ahora, fíjate, va todavía la alarma un poco más grave. A los bebés intrauterinos se han también hecho estudios en donde han visto que tienen una cantidad muy alta de microplásticos en su torrente sanguíneo. No. Que ni siquiera tendrían que estar en la mamá, ¿no? O sea, en la mamá, por supuesto, abundan estos microplásticos, pero ¿cómo pasó cómo pasaron estos microplásticos a un ambiente que se supone que está totalmente cerrado? Entonces, esa es como la gravedad. ¿De qué nos está defendiendo el sistema inmune? Nos está defendiendo justo de eso. Nos está defendiendo de los metales pesados. Nos está defendiendo de todo lo que está ingresando al cuerpo debido a toda esta, a todos estos ultraprocesados de los cuales hemos hablado muchísimo y que no tienen que estar en el organismo y que no existían hace 30 años, hace 40 años. Ok. Entonces, de eso nos defiende. Entonces nos está defendiendo de las toxinas, de ¿qué otra cosa dijiste para puntualizarlo? De los microplásticos. Toxinas, microplásticos. De los metales pesados. Los metales pesados, sí, de eso nos está defendiendo. Ajá. Bien. Ahora, como mito número 3, si me da gripe, resfriado, es porque mi sistema nervioso, mi sistema inmune se ha debilitado. No, es porque se ha activado de manera orgánica un mecanismo de detoxificación natural que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, cuando ya se acumulan todas estas toxinas, necesitamos, o nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune dice, ¿ahora qué voy a hacer con estas toxinas? ¿Te acuerdas que dijimos al principio? Es una red de órganos, de células, de tejidos, de mucosas, de ganglios. Entonces, todos estos ganglios forman parte de nuestro sistema linfático. Entonces, a través de la linfa y a través de estos órganos emuntorios que también colaboran con el sistema inmune, los órganos emuntorios son estos órganos de eliminación, entonces van a eliminar todas estas toxinas. Entonces, primero nuestro sistema inmune va a tratar de eliminar toxinas por el colon, que es uno de nuestros órganos emuntorios. Por eso, cuando algo nos cae mal, nos da diarrea, pues ¿no? Sí, o sea, quiere así sacar lo más rápido posible esto, porque representa un peligro. O también a través del hígado.
Que el hígado está ayudando justamente a hacer estos procesos con la bilis y con todas esta actividad del hígado para hacer estos procesos de eliminación. Pero otra vez, por ejemplo, de riñones, vía urea, o sea, vía la orina, para poder limpiar todas estas toxinas. Pero también lo hace a través de vías respiratorias. Y entonces, cuando es a través de vías respiratorias, ¿cómo lo va a sacar? Pues sí, con mocos. Claro. ¿No? O sea, si es por vías urinarias, lo saca a través de la orina. Y si es por el colon, lo saca como diarrea. O sea, a través de vías respiratorias, ¿cómo lo va a sacar? Pues por mocos. Totalmente. Entonces, ¿qué significa una gripe? ¿Qué significa influenza? ¿Qué significa el nombre que tú quieras? Un mecanismo natural de detoxificación que tiene nuestro sistema inmune. Wow. Wow. Ok, entonces no es que se debilite, es que está haciendo su trabajo. Ahora, algo bien importante, ¿qué hay que hacer? Necesitamos darle los recursos al cuerpo porque va a demandar muchísimos recursos esto. Ok. ¿Cuál? Y, por supuesto, el último mito. ¿Se necesita antibiótico? No, porque en el momento de... Primero, todas las gripes generalmente, fíjate, se dicen que son la mayoría ocasionadas por virus. La mayoría, muy pocas son de bacterias, o sea, ya sería una neumonía, se cuenta, pero todas las gripes son ocasionadas por virus. Los virus ya vimos, en general todos los microorganismos lo que están haciendo nada más es pues colaborando únicamente. Pero si se toma un exacto, sí, pero si se toma un antibiótico, entonces se va a parar todo este mecanismo natural de detoxificación, y no solo eso, sino que va a causar un detrimento en nuestra microbiota, en nuestra microbiota intestinal. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? A ver, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos si no lo seguimos, si no nos cuidamos o si no incrementamos? Si seguimos utilizando todos estos antibióticos y seguimos teniendo este alto consumo de metales pesados, de microplásticos a través de todos estos alimentos ultraprocesados, refinados. ¿Cuáles son las consecuencias? Desequilibrio de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal no solo forma parte del sistema digestivo, más bien, yo te diría, colabora con el sistema digestivo. La microbiota intestinal forma parte oficialmente del sistema inmune. Ok. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, todos los virus, todas las bacterias, todos los microbios en general forman parte del sistema inmune. Entonces, la microbiota intestinal forma parte del sistema inmune, pero te tengo noticias. También tenemos microbiota en la piel y se llama dermatobiota. Ok. Y tenemos microbiota en el cerebro y se llama neurobiota. Y tenemos microbiota en todas partes, en donde hasta hace poquitos años creíamos que no tenía, que eran órganos estériles. La verdad es que no hay órganos estériles. Los órganos y todo nuestro cuerpo está lleno de todos estos microorganismos. No hay nada estéril. Entonces, bueno, puede haber un desequilibrio también en el microbioma ambiental con el uso y abuso de cloro, de pesticidas, de todo esto que en estos años se ha aventado también, de todos estos agroquímicos. Entonces estamos causando un desequilibrio de todo. Ahora, hay que recordar algo bien importante. La salud del ser humano inicia con la salud del planeta. Claro, lo cuidamos nuestra casa, cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro cuerpo. Exactamente. Ahora, otra de las consecuencias bien importantes de las cuales quiero hablar es seguir con esta parte de esta teoría. Nos va a perpetuar que sigamos en modo víctima. O sea, seguir con la parte de pensar que las bacterias, enfermedades y los bichos, exacto. Son ocasionadas por los microorganismos. Nos hace que sigamos perpetuando esta parte de que somos víctimas de los gérmenes, de que somos víctimas de los microorganismos y que no podemos hacer nada. Y entonces ahí nuestro poder personal se depleta totalmente. Claro que podemos hacer, porque los microorganismos colaboran con el ser humano. Entonces está en tus manos decidir si le dejas tu poder
a esta teoría de los gérmenes o si dices, a ver, no, es mucho más importante el terreno, es mucho más importante cómo yo estoy construyendo mi cuerpo para que estos microorganismos puedan vivir en este equilibrio perfecto y no crezcan de más o de menos las cepas. Okay. Eso es poder. Por eso todo este movimiento se llama Poderosamente Fit. Para que podamos desarrollar fitness en el pensamiento, en nuestra actitud y en esta parte de empoderarnos responsablemente para ver que no somos víctimas de los gérmenes, que nosotros estamos con nuestras decisiones conscientes construyendo el terreno, construyendo nuestra salud. Wow, qué importante es esto que nos estás compartiendo, Gaby, porque al final del día, pues sí, nosotros somos ese terreno, pero además lo que estoy entendiendo ahorita y a manera también de puntualizarlo porque me está pareciendo sumamente interesante es en el tema de tener esta microbiota, que son 300 millones, una cosa que dijimos en uno de los 300,000 millones, no me acuerdo, que dijimos en uno de los episodios. Ajá. Cuando entendemos que hay, o cuando asimilábamos, o cuando nos decían que estaba una enfermedad presente, ¿no? Es que hay ese desequilibrio de uno de ellos. O sea, hay más de algo que no necesariamente debería estar así, ¿no? Y me estoy llevando este tema de los bomberos, y entonces como vemos que es más, lo atacamos y dejamos que el fuego crezca. Y entonces crecen más. Ajá, sí. Crecen más de otras cepas, como te acuerdas que vimos que el cuerpo siempre quiere hacer un mecanismo de defensa y eso lo hace el sistema inmune a través de la inflamación. La inflamación aguda es necesaria o lo hace a través de procesos de compensación. Entonces, cuando eliminamos a unas bacterias, es decir, cuando eliminamos a los bomberos, pues van a entrar las enfermeras. Que no saben apagar incendios. Pero pues que van a tratar de apagarlo. Ajá. Pero ya no hay bomberos. Entonces las enfermeras ahora sí que con sus bolsas, con cubetas, sus macetas, lo que sea, van a tratar de apagar el fuego. Ajá. Okay. Y entonces es como, ¡ay! Hay una invasión de enfermeras. Pues es que atacaste a los bomberos. Ajá. Así. Y ahora vas y atacas a las enfermeras. Y vas y atacas a las enfermeras. Y entonces va a venir a lo mejor otra colonia de, no sé, abogados. Sí. Que va a tratar de eliminar el fuego. Ajá. Wow. Pero a lo mejor con libros, ¿no? Así. Y se incendia más. Exacto. Chispas. Ok. Entonces bien. Eso es lo que está pasando. O sea, es nada más un mecanismo compensatorio. A eso se le ha llamado coloquialmente en medicina patógenos oportunistas, pero no es que sean oportunistas. El sistema inmunitario lo que quiere es mantenernos en la mejor condición posible con los recursos que tiene. Para eso le alcanza. Exacto, está buscando qué recursos usar. Totalmente. Oye, Gaby, a ver, ¿y qué es lo que no tendríamos que hacer? Sí, aquí ya empezamos el punto número 1 para fortalecer el sistema inmune. Acuérdate que siempre, Omen, es como, ya sabes, la pregunta de, ay, pero ¿cómo fortalezco mi sistema inmune? Dime la planta, el té, dame la pastilla que me cura y me pone súper. Así de cómo puedo fortalecerlo. No, necesitamos paso número 1 y el paso número 1 es lo que no. Quitar todo lo que no nos ayuda a construir. Totalmente. O lo deteriora. Antes de irnos al paso número 3, que es lo terapéutico. Entonces, lo que no. 1, anótalo por favor, no al abuso de antibióticos. 2, no al abuso de la polifarmacia. Actualmente el promedio de las personas es de al menos 3 fármacos a partir de los 40 años. A partir de los 60 años el promedio es de 5 fármacos. ¿Eso de manera anual o constante? Constante. Puf. Constante. Tienen el antihipertensivo, antidiabético, el anticoagulante. Dios, no. Entonces, y con eso le agregas un antibiótico, es una bomba. El cuerpo no está diseñado para todos esos fármacos. Entonces, repito, 1, no al abuso de antibióticos. Cuando se requiere, cuando de verdad es necesario y no queremos satanizar, bueno, pues sí, ¿no? Pero así nada más porque te dio una gripe, no. O sea, porque te dio una gripe, definitivamente no. Número 2, no a la polifarmacia también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no consumas todos estos 3, 5, 7, 10 fármacos. Yo lo he dicho, o sea, yo atiendo pacientes con
10 fármacos, 15 fármacos, porque imagínate van a su consulta y entonces el endocrinólogo le da 2 fármacos y luego van con el cardiólogo y le da otros 3 fármacos y luego van con el internista y les da otro fármaco y luego van wow, y ya se va acumulando así toda la receta. Esa es la polifarmacia. Entonces eso debilita al sistema inmune. Si vamos a hablar de que se debilita, totalmente eso pasa con eso. Ajá. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer una no hay que volverse coleccionista de fármacos. Hay que volverse constructores de la salud. Ok. 3, no a la identidad de enfermo. Eso es fundamental también, sobre todo para el sistema inmune, porque ¿qué dijimos? ¿Cómo es el sistema inmune? Psico, neuro, inmuno, endocrino. Entonces, psico, con la psique, nosotros siempre, nuestro cuerpo, nuestro sistema va a responder y no hay fuerza más grande que esa, de acuerdo a la identidad que nos hemos construido. Y eso se llama coherencia. Entonces siempre va a querer nuestro sistema actuar en coherencia. Okay. Si nos construimos una identidad de enfermo, soy diabético, soy hipertenso, soy con la etiqueta como tal, entonces nuestra psique se va a organizar de tal manera que nuestra bioquímica va a responder ante esa etiqueta. Entonces, por favor, regálate la oportunidad de deshacerte de esa etiqueta y de decir, a ver, tengo este diagnóstico, ahora ¿cómo construyo salud? Pero deshazte de la etiqueta de diabético, diabética. Ni siquiera decir estoy enfermo. No, ni siquiera, porque lo que conocemos como enfermedad es en realidad el cuerpo tratando de restablecer un desequilibrio. Es decir, lo más parecido a la enfermedad sería un desequilibrio como tal. Ajá. Okay. Entonces, no hay la identidad de enfermo. Esto es muy importante. En la medida en la que una persona se afirma como enfermo, se debilita el sistema inmune. En la medida en la que una persona se afirma como una persona construyendo su salud, probablemente no saludable, probablemente está con desequilibrios, pero sí, pero no una persona poderosa construyendo su salud, claro, que es muy diferente. Entonces, todo va a tender a organizarse en coherencia hacia la construcción de la salud. Ok. Que es cuando tomas las riendas de tu vida. Eso es poderosamente. Igualito. Eso es ser poderoso. Claro. Okay. 4, no a la energía de la enfermedad, es decir, no estar enfocados en la enfermedad. Necesitamos movimientos, así como el de Poderosamente Fit, todos los movimientos que surgen de estar enfocados en construir salud. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita nuestro sistema inmune. No a seguir dejando el poder en los especialistas. Esto es cultural, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque tú vas con un médico y el médico es como, el que sabe soy yo, O sea, no sabes tú. Entonces, no, aquí lo que queremos es empoderarte responsablemente con conocimiento para que tú puedas comprender que quien sabe eres tú. Entonces, es muy importante que el poder lo tengas tú y lo vas a tener pues prácticamente con los 3 pilares que te está ofreciendo Poderosamente Fit, ¿no? Con conocimiento, necesitas mucho conocimiento para poder tomar acciones con conciencia, es decir, ese es el segundo pilar. Siempre vamos a derivarnos hacia la conciencia, y cuando tú tienes conocimiento y conciencia, entonces el especialista de ti, de tu cuerpo, pues te vuelves, eres tú. No es alguien externo. Y eso es lo que queremos aquí en Poderosamente Fit. Y eso es lo que queremos a través de la membresía Prime. Y tomas el control de tu vida y de tu cuerpo. Totalmente. Y lo que queremos es democratizar a la salud. Ajá. Ok. Y punto A. Y bueno, ¿y los siguientes puntos? Los siguientes puntos son maravillosos porque el siguiente que vamos a ver en la membresía Prime, ¿no? Que es el qué sí hacemos, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que sí hacemos y que debemos de empezar a tomar para que nos vayamos? Luego, la micronutrición o cómo nos vamos a nutrir,
para fortalecerlo como punto 3, perdón. Lo terapéutico. Lo terapéutico. Y como último punto, la parte de los hábitos. ¿Cómo vamos a construir ese hábito para que de manera constante permanezcamos justo en ese equilibrio? Sí, así es que si tú eres de las personas a lo mejor que se enferma constantemente, que te sientes cansado, que te sientes débil, que te sientes desempoderado, que no estás entendiendo qué le pasa a tu cuerpo, te invitamos a aprender qué es lo que le pasa de una manera muy simple. O sea, hemos creado un método así súper sencillo, muy efectivo porque sabemos qué botones oprimir y sobre todo disfrutable, y esto es a través de Prime. Entonces todo esto de cómo fortalecer el sistema inmune, los pasos 2, 3, 4 los vamos a ver en Prime, ya en el episodio ya privado. Ajá. Correcto. Sí, que es... ¿Y cómo nos vamos a sentir, Gaby? Después de hacer todo este proceso de fortalecer el sistema inmune. Ay, por cierto, pueden poderosamente, Prime, si se quieren inscribir, está en Vive Poderosamente Saludable. Vivepoderosamentesaludable.com. Sí, claro. ¿Y cómo se van a sentir después? Con muchísimo poder. O sea, con este empoderamiento personal, con este empoderamiento, me gusta mucho la palabra decirlo, responsable. ¿Por qué? Porque viene derivado del conocimiento y responsable significa la capacidad de responder. Entonces, responsable, pero sobre todo se van a sentir amorosos, van a volver a ser amorosos con ustedes, amorosos en términos de llevar y de tomar las mejores elecciones. Así es, eso es maravilloso. Y bueno, no sé si a ti, supongo, pero a mí en algún momento de mi vida sí caí en un tema así medio hipocondriaco, ¿no? En donde de repente me sentí algo y yo pensé ya estaba enfermo de algo y entonces pasaba otra cosa. Y conforme me iba llegando información, sobre todo cuando estaba un poco más chavo, que, ¿no será que entonces tengo esto? Y me iba haciendo alusiones. Entonces, lo único que quiero ahí transmitirles es justo el seguirnos informando. Qué bueno que lo dices, porque justo así se van a sentir, con esta certeza, con esta seguridad de que el cuerpo es muy sabio y de que está haciendo procesos. Y eso es todo lo que les enseñamos en Prime también, en la membresía. Entonces, no con esta incertidumbre que nos estás compartiendo, Mer, de qué es lo que le está pasando a mi cuerpo. Y si luego ves en Dr. Google, pues peor, ¿no? Caes en mucha incertidumbre y en mucha confusión. Entonces, van a estar muy seguros, muy ciertos de lo que pasa y de lo que está haciendo su cuerpo. Y acompañados de una comunidad maravillosa que es la de Poderosamente Fit, y ahí también te puedes dando cuenta de cómo hay muchos más que piensan de esta misma forma. Por supuesto, y se pueden inscribir muy sencillo, o sea, es una cuota verdaderamente simbólica, $15 al mes únicamente, vivepoderosamentesaludable.com, y también nos encuentran en redes, ¿no? En redes, también en YouTube, ahí estamos, ¿no? Exacto. Si Spotify, YouTube, Poderosamente Fit, en Instagram, Poderosamente Fit, en Facebook también, Poderosamente Fit, y en el Instagram de Gaby.Sarasvati, Facebook igual, Gaby.Sarasvati. Y bueno, pues ahí estamos para servirles con muchísimo gusto. ¿Cómo nos vamos, Gaby? Con nuestro hack de poder, ¿te parece bien? Es un hack largo, pero me encanta y es de una escritora, pensadora y que comparte luego como toda su filosofía. Me quiero despedir así, si me lo permites. Venga, Gaby. Cuida tu manera de ver el mundo, porque vives en el mundo que ves. Cuida tu manera de mirar a las personas, porque te relacionas con las personas que ves. Y cuida tu manera de mirarte, porque te tratas como te ves. Y se llama Tuba U. Maravilloso. La escritora. Ajá. Pues muchas gracias, Gaby. Un tema súper importante que vimos hoy. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos para todo, no solo en el siguiente episodio, sino también en la segunda, tercera y cuarta parte de todo lo del sistema inmune para trabajar y ponernos súper fuertes y sobre todo vivir en esta certeza de que nuestro cuerpo sabe, de que nuestro cuerpo tiene una sabiduría infinita y responde justamente a esta sabiduría. Solamente hay que entenderlo. Muchas gracias, querido. No lo dejes pasar. De una vez métete a la plataforma y ve los pasos 2, 3 y 4. Ajá. Gracias a todos. Un beso bien grande. Chao, bye.
Únete gratuitamente a la comunidad Poderosamente Fit para recibir los hacks de poder todas las semanas. Y si deseas saber cómo iniciar el camino para recuperar tu salud, inscríbete por una cuota simbólica a la membresía Prime en vivepoderosamentesaludable.com. Comparte este capítulo y te esperamos en el siguiente.